Buenas tardes. Para este ejemplo vamos a calcular la nómina completa con sus total de vengados y con las deducciones para saber cuál es el neto a pagar de una persona o de un empleado en este caso. Entonces tenemos como ejemplo el señor Juan Carlos Rosso. Aquí él nos dice que él trabajó el domingo desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día lunes, del día siguiente, por temas de inventario. Eso quiere decir que él no trabaja los domingos, pero pues por el tema del inventario tuvo que hacerlo desde las 2 de la tarde. Tiene una asignación salarial de 877.802 para el ejemplo, pero lo actualizamos al valor del salario mínimo del año actual, que sería 908.526. En este caso calculamos el auxilio de transporte, teniendo en cuenta que se paga auxilio de transporte únicamente a las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos, es decir, menos de 1.817.052 pesos. Como se dan cuenta en el ejemplo anterior del señor Jorge Hernández, él devenga un salario de 2.200.000, por lo cual la fórmula nos genera un valor cero para auxilio de transporte, no aplica para él. El ejemplo no nos menciona que el señor no haya trabajado o que no haya generado ninguna incapacidad, por lo cual trabajó sus 240 horas al mes, que es las que se toman como base para cualquier cálculo, y 30 días contablemente, solamente son 30 días. Ahora bien, para tomar el valor del día, entonces calculamos el valor del salario base, los 908.000, y lo dividimos en la cantidad de horas que trabajó la persona, que debe trabajar la persona. Esto nos da un valor de 3.786 pesos. Para calcular el valor del día, entonces tomamos el valor de la hora y lo multiplicamos por 8, que son la cantidad de horas que elabora la persona normalmente. Hay que tener en cuenta que el máximo que puede elaborar una persona, según la norma, es de 10 horas, el horario máximo. Sin embargo, pues en este caso él está haciendo un doble turno prácticamente, por lo cual se va a calcular los siguientes datos. Entonces, tenemos que pues el valor total de sus días trabajados es el mismo valor del salario, 908.526. El ejemplo nos dice que él trabajó desde las 2 de la tarde del domingo, por lo cual se le asigna un recargo dominical festivo. Este se le asigna por 8 horas, que sería el valor de su horario, entre comillas, normal, sus 8 horas laborales. Y esto lo calculamos con el valor de la casilla del valor de la hora por el valor del recargo, que sería 1.75. Y esto, el valor que nos dé esta multiplicación, lo multiplicamos por la cantidad de horas que él haya hecho. En este caso fueron 8 horas de recargo dominical normal. Ahora bien, teniendo en cuenta que él puede trabajar hasta 10 horas de su horario normal, entonces tomamos 2 horas adicionales de recargo de hora extra como tal. Como es una hora extra pero de dominical, entonces lo tomamos como hora extra nocturna festiva. ¿Por qué lo tomamos así? Porque de las 2 a las 10 de la noche serían sus 8 horas y de las 10 de la noche a las 12 serían sus 2 horas extras que por ley él puede hacer, ¿no? Entonces lo tomamos como una hora extra nocturna festiva, serían 2 horas. También tomamos el valor de la hora por el valor de la hora extra, que serían el 2%, o en este caso el 200%, y ese valor lo multiplicaríamos por las 2 horas, ¿de acuerdo? Ahora, después de las 12, desde las 9 de la noche, debemos tener en cuenta que se generaría adicional un recargo nocturno de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, que es lo estipulado por ley, por lo cual también debemos generar un recargo nocturno. En este caso sería de 9 horas, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Adicionalmente a eso, si lo vemos como su horario normal del día lunes, trabajaría 8 horas del día lunes, de 12 de la noche a 8 de la mañana.
por ese tiempo, digamos que sería su turno normal, entre comillas, y desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana que terminó serían 2 horas extras. Pero entonces en este caso ya serían horas extras normales de un día común y pues serían diurnas, que serían 9.464 pesos. ¿De acuerdo? Tomamos nuevamente como base el valor de la hora, lo multiplicamos por el valor del porcentaje y ese valor se multiplica por la cantidad de horas que se requiera o que haya hecho la persona. Esto nos da un total de vengado de 1.016.981 sin contar el auxilio de transporte, y sumándole el auxilio de transporte nos da 1.123.435. ¿Por qué lo dividimos de esta manera? Porque el valor de la base para salud y para pensión se puede tomar antes de auxilio de transporte. Entonces, el valor de salud y pensión lo tomamos como el valor del total de vengado por el 4%, que es lo estipulado que debe pagar el empleado por salud y pensión. ¿De acuerdo? Aquí no nos dan ningún valor adicional a deducir, no tiene embargos, no tiene otras deducciones, entonces lo tomamos como un total deducido de solamente salud y pensión, 81.359. Aquí entonces nos da un neto a pagar de 1.042.077 pesos. Para el caso de una incapacidad, también podemos tomarlo de la siguiente manera. Este ejemplo, por ejemplo. Podemos tomar este ejemplo. Entonces tenemos al señor Carlos Pérez Pérez. Carlos Pérez Pérez. Dice que él presentó incapacidad de 2 días con una asignación mensual de 877.000 pesos. ¿Qué pasa con esto? Nuevamente lo tomamos al valor del día, del año, perdón, actual, que sería 908.526. Nuevamente hacemos la fórmula del auxilio de transporte, pero aquí ya nos va a cambiar. Bueno, tomamos el valor del día, que es igual dividido por los 240 días, que es lo normal del valor a trabajar. No lo tomamos por los días que haya trabajado, sino por el total de las horas para saber cuánto es el valor en sí, según su salario. Y aquí ya vamos a tomar el valor de la incapacidad. Recordemos que esto se hace solamente con el fin de hacer un análisis interno y hacer el cobro ante la EPS, porque él devenga un salario mínimo. Y si le hacemos el pago de la incapacidad, pues nos va a dar un total de 888.332, es decir, menos del salario mínimo, lo cual no se le puede pagar así al empleado. Siempre se debe garantizar, en este caso, el valor total de su salario mínimo cuando tiene una incapacidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí igual le descontamos salud y pensión, aumentamos el valor del subsidio de transporte, y su total de su neto a pagar sería de 923.720, teniendo en cuenta pues que se le aumentó el valor del auxilio de transporte. Si ya la persona devenga más del salario mínimo, entonces allá sí podemos entrar a realizar, por ejemplo, como aquí, el pago normal sobre el 66,66%. Entonces tomamos el valor de la hora, el valor del día, perdón, el valor de los días trabajados por el 66,66% y lo multiplicamos por la cantidad de días que tuvo de incapacidad. Para este caso fueron 5 días. Aquí sí ya podemos hacer como tal la sumatoria normal. Recuerden que para salud y pensión se toma como base el total de vengado sin el auxilio de transporte. Y bueno, en este caso el señor igual no tenía auxilio de transporte, entonces se toma el salario normal y se le resta el total de deducciones, que sería con, pues no tiene mayor deducción que estas dos. Y los días trabajados no fueron
los 30 días normales, sino en este caso fueron 25 días, por eso nos da un salario de 1.911.533 porque se le hace el descuento correspondiente de la incapacidad. Para el caso de las bonificaciones y comisiones, entonces simplemente esto es un devengado, no es una deducción, es un valor que aumenta su patrimonio. Entonces, en este caso nos dan un ejemplo que él gana un 2% sobre unas comisiones de 2% sobre una base de 8 millones de pesos. Y su salario es de 1 millón de pesos. Entonces, para sacar el valor de su comisión, simplemente tomamos el valor de la base, que serían los 8 millones, por el 2%, que es el valor que él comisiona. El total de vengado serían de 1.160.000, sumando auxilio de transporte serían 1.266.000. Salud y pensión, nuevamente lo tomamos sin el total de vengado, sin el auxilio de transporte, por el 4% cada uno, nos da un total de 92.800 pesos, para un neto a pagar de 1.173.654. Recordemos que él gana 1 millón de salario, 106.454 de auxilio de transporte y un adicional de comisión de 160.000 pesos. Por eso nos da este valor.